Buenas tardes, soy José Puy, responsable comercial de Mapal, y hoy vamos a ver un módulo, un nuevo módulo de auditorías, de operaciones, de checklist diarios. Para eso vamos a ver primero una pequeñita presentación que nos ponga en contexto y después veremos el sistema funcionando. Y después también tendremos turno de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a ver la presentación. Un momentito, que la pongo aquí y la vemos. Para poneros en contexto, Mapal desde el año 2019 venimos trabajando en un objetivo ambicioso y muy importante, que es conseguir reunir las mejores soluciones de back office, de gestión, en una sola plataforma, ¿vale? Soluciones de gestión de personal, soluciones de inventario, soluciones de reputación en redes, de gestión de equipos, de formación online y también, entre todas ellas, una solución, como os decía, de compliance, de cumplimiento, de auditorías, operaciones y de checklist diarios. Esta solución, la verdad es que es muy práctica y sobre todo tiene una ventaja enorme con respecto a otras, que te permite gestionar los locales directamente, podríamos decir, con los manuales de operación contigo a través directamente del móvil y desde luego eliminas papeleo y todas las circunstancias que hace que llevar estas actividades correctamente se convierta en algo tedioso y prácticamente imposible, tanto de hacer como después de obtener indicadores, de tener la información, etcétera. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en estas auditorías, operaciones, checklists diarios en distintos terrenos, desde la seguridad alimentaria, seguridad en el puesto de trabajo, todos los temas de operación, como os decía, todas las actividades, procesos de operación en un restaurante, todas las actividades de gestión de franquicias y de manuales de operaciones de franquicias para los franquiciados, productos, medio ambiente, etcétera. Trabajamos en tres niveles. Un primer nivel de dirección, que es el que al final está gestionando todo el conjunto, un segundo nivel de operaciones y un segundo nivel y un tercer nivel de los locales, de tal forma que en los locales se irán haciendo los checklists diarios y en las operaciones, en los gerentes, en definitiva, y podrán controlar varios locales y además también hacer auditorías de esos locales. Dentro de esos checklists diarios, tareas diarias y esas auditorías, pues puede haber también instrumentos de medición de distinto tipo para frigoríficos, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que entremos en el sistema y lo veamos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al sistema, aquí estamos, y como veis, lo que tenemos aquí es un gerente que tiene varios restaurantes a su cargo. Podéis ver cada uno de ellos, ya de entrada nos va diciendo de las tareas que tenía que hacer, ha completado el 100% en esta semana, estos otros, sin embargo, no han completado, ha tenido un nivel de cumplimiento mucho menor. Si en vez de ver de los últimos 7 días, lo vemos, por ejemplo, de los últimos 30 días, pues ya directamente nos va diciendo que se han completado el 100% de más restaurantes y, por supuesto, si pasamos, por ejemplo, al último año, pues ya tendremos el cumplimiento en un año de todos los restaurantes, ¿de acuerdo? Y por el orden de cuándo se fue haciendo todo, ¿vale? Si nos metemos, por ejemplo, en Piders, en este local, podremos tener aquí, esto lo harán directamente en el local, los gerentes del local o las personas designadas en el local, y aquí tenemos todas las actividades diarias como si fuera un manual de operaciones, de tal manera que podemos hacer primero, ordenarlo según las actividades que vamos a hacer, las tareas, los procesos que tenemos que ir trabajando a lo largo del día, pues podremos ir haciendo primero todos los controles de seguridad alimentaria a primera hora, ver que funcionan los frigoríficos correctamente, etcétera. Podremos contestar que sí o que no, podríamos añadir comentarios también, ¿vale? Podríamos añadir archivos, si fuera necesario. Y así sucesivamente. Podremos tener en algún momento acciones requeridas que vienen pues, por alguna cuestión, algún incumplimiento que hubo en los otros días, ¿vale? De tal manera que aquí podemos tener la descripción que hubo del problema y a partir de aquí pues dejar comentarios, adjuntar fotos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Dentro de todas estas tareas diarias de cualquiera de estos restaurantes, podemos incluir pues todas las que sean necesarias. Por ejemplo, por la mañana podemos ir haciendo todas las tareas de la mañana, se ha comprobado el Uber Eats, se ha comprobado la sala, se han organizado la vitrina según la guía, se han preparado toda la lista de, en fin, todos los elementos que sean necesarios. Se puede, por supuesto, además, una vez que entramos en cualquiera de los elementos, tenemos también la descripción del detalle de esa tarea, que puede ser todo lo extensa que necesitemos en función, es decir, como si fuera la descripción de un manual de operaciones. Y también te podríamos ver en nuestro historial de respuestas, etcétera, ¿vale? Dentro de todas estas tareas es posible también, por supuesto, adjuntar fotografías, sobre todo en aquellos casos en los que, bueno, pues sea interesante dejar una prueba, digamos, de que lo que se está contestando afirmativamente es correcto, ¿no? Ese sería el caso, por ejemplo, de esta limpia la zona exterior de la entrada, etcétera, etcétera, pudiendo dejar también nuevamente comentarios. Habrá casos también en los que no solo demos respuestas afirmativas o negativas, sino que también podamos ingresar, por ejemplo, pues en este caso, temperaturas diciendo si están ok o no, es decir, pondríamos la temperatura y si está ok, añadiendo comentarios si es necesario y viendo pues también toda la descripción de lo que significa el que esta actividad en concreto, esta tarea en concreto, con toda la descripción de la tarea, como si fuera un manual de operaciones, ¿veis? Es como tener el manual de operaciones integrado directamente en los checklists diarios, que por cierto, naturalmente, podéis hacerlos directamente desde el móvil, ¿de acuerdo? Desde el teléfono móvil. Así todo el día, hasta el final del día, podráis ir haciendo todas las tareas que correspondan a este local durante este día y vienen ya a la persona que tiene que hacerla, le vienen asignadas y así cada día de la semana, ¿de acuerdo? Entramos de nuevo en todas las ubicaciones y además de esto, además de tener este gerente, tener todas sus ubicaciones, si fuera las personas del local tendrían solamente su ubicación, si fuera el primer nivel tendría las ubicaciones no solo de este gerente, sino de todas las áreas, de todos los gerentes del grupo. Además de poder de hacer todo esto, luego existen también las auditorías, ¿vale? Auditorías que hacen esos gerentes de área sobre los distintos locales. De tal manera que, por ejemplo, si cogemos Piders, como veíamos antes, ha hecho el 100% de sus tareas, tiene algunas desviaciones abiertas, pero fijaros que en esa auditoría, en esa auditoría que hace el manager regional, el gerente regional, pues no tiene una puntuación muy alta. Entonces puede ocurrir que haya una distorsión y esto es interesante porque tenemos lo que están haciendo, lo que están anotando, las tareas que se están haciendo con su cumplimiento, etcétera, y también esa auditoría que se hace cada cierto tiempo, que es una comprobación ya de una persona que no está directamente en el local, lo cual las dos cosas combinadas pues son muy interesantes porque al final te dan toda la información para ir mejorando constantemente, ¿de acuerdo? Bien, como veis, hay para cada uno de los restaurantes puede haber sus propias auditorías, etcétera, ¿vale? Podréis también, por supuesto, las tareas se crean y se crean todas esas tareas, todas estas listas de tareas que hemos visto, se crean por parte de los responsables y se pueden hacer ad hoc, digamos, personalizadas, incluso personalizadas para cada restaurante, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser las mismas para cada restaurante en muchos aspectos, en los días de la semana que tienen que hacerse, en los conceptos que tienen que controlar y, por otra parte, se pueden añadir tareas, sobre todo cuando ha habido alguna desviación sobre lo que debía ser, pues, por ejemplo, se puede añadir para el día siguiente una tarea en ese local concreto que sea un refuerzo de lo que ocurrió el día anterior, ¿vale? Entre las muchas cosas que podemos hacer también, como veis, además es muy sencillo el sistema, podemos también tener informes, un informe
un resumen digamos, un dashboard, un cuadro de mando de todo lo que estamos haciendo, ¿vale? De todos nuestros locales, de las distintas puntuaciones que se están teniendo, de las desviaciones que podamos tener abiertas, de los formularios, las tareas que se han completado recientemente. Podemos tener un orden de dónde se producen las mayores desviaciones en función de los distintos locales. Podemos entrar en cada uno de ellos, podemos abrirlo y verlo. Podemos también ver cuáles son las puntuaciones de los locales y cuáles son los que tienen puntuaciones más bajas. Podemos, en definitiva, hacer un análisis también de lo que está ocurriendo en cada caso. Podríamos buscar también, si quisiéramos concentrarnos en alguna ubicación concreta, en algún grupo, etcétera, ¿vale? Podemos también analizar tareas concretas dentro de las distintas ubicaciones, ¿vale? De tal manera que aquí también tenemos un resumen de todo lo que se está haciendo en las distintas ubicaciones. Podemos coger una ubicación concreta y entrar ya directamente en las tareas de esa ubicación. Podemos ver desviaciones. En definitiva, podemos hacer, bueno, pues no solo un control constante de todo lo que se va haciendo en los locales de una manera muy sencilla a través del móvil por las personas que están en los locales, sino que además eso nos permite también tener a otros niveles información completa muy sencilla de todo lo que está ocurriendo en los locales. Imaginaros lo que esto representa con respecto a hacer todo este tipo de cosas simplemente con un manual de operación en papel o simplemente tratando de, o con papel, que luego es prácticamente inmanejable si se quiere hacer al nivel de todos los días, etcétera, etcétera, y conocer las desviaciones y el grado de cumplimiento de cada actividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, esta es un poco, también tenéis todo el historial de cumplimiento, ¿verdad? Podéis verlo de todas las ubicaciones. En definitiva, es un sistema sencillo, muy completo, que os va a permitir bueno, pues, manejar perfectamente las operaciones de los locales y conocer perfectamente en qué situación está, el grado de cumplimiento que se tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente, bueno, esto es esta herramienta de Get Compliance de auditorías. Y yo lo que os diría ahora, pues si os parece, es directamente pasar a responder todas las preguntas que queráis sobre todo lo que hemos ido comentando, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que os pueda interesar especialmente. ¿Sí? ¿No? A ver. Sí, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, como veo que no hay, no. Ah, vale. Perfecto, sí, perdonar, un momentito. Veo que tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Gloria Mayembrera, cuando una temperatura o dato que se haya cumplimentado o reportado sea una no conformidad, ¿existe la posibilidad de enviar avisos automáticos por correo electrónico a un grupo de usuarios? Sí, sí, por supuesto, se pueden enviar a grupos de usuarios lo que sea necesario. En cualquier caso, todos los usuarios pues tienen digamos, sus cuadros de mando para poder ver todo lo que está ocurriendo en cualquiera de los locales, para poder analizarlo en cualquier momento, ¿no?
o que el propio gerente del establecimiento tenga que seguir un protocolo completo de subsanación y darle seguimiento, por supuesto. Como decía, las tareas que se van creando son ad hoc, son personalizadas, se pueden crear las tareas que se quieran, se puede hacer, digamos, tanto auditorías como las tareas, diseñarlas por parte incluso del propio restaurante. Es decir, y dentro de una misma cadena puede haber protocolos de subsanación pues distintos en cada uno y, por supuesto, sí naturalmente se le puede dar seguimiento. También nos preguntan en relación a las APPCC, ¿estáis integrados con algún fabricante de termómetros para la toma automática de temperaturas? Bueno, pues se pueden utilizar distintos tipos de termómetros. No sabría ahora mismo responderte a esa pregunta. Yo entiendo que realmente se puede conectar cualquier tipo de termómetro para tomar esas mediciones, ¿vale? No es necesario integrarnos con algún fabricante en concreto. No sé si hay alguna pregunta más, por favor. Bueno, quizá os podría decir también uno de los clientes que llevamos, por ejemplo, que utiliza este sistema para que os hagáis una idea de, bueno, pues un cliente muy importante que es el grupo IKEA, toda la parte de alimentación y bebidas, lo llevan con este sistema. Eso os da una idea de, bueno, pues realmente es un sistema muy práctico que te permite hacer el control de una manera sencillísima. Fijaros lo rápido que puede explicarse y lo sencillo que es para un gerente a través de su móvil hacer todo ese control. Es sencillísimo también crear las tareas, las auditorías, incluso modificarlas sobre la marcha si tenemos algún incumplimiento y queremos añadir una tarea para el día de mañana específica de un local concreto donde ha habido una incidencia. O sea que en ese sentido es totalmente flexible y permite adaptarse pues al terreno, a cada uno de los locales y sus circunstancias. Bueno, pues no sé, si no tenemos más preguntas, pues ha sido un placer estar con vosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os interese. Por supuesto, estamos a vuestra disposición en Mapal para profundizar en todos estos temas, enseñároslo con más detalle. Nada, podéis entrar en nuestra página web, en fin, a vuestra disposición completamente. Muchísimas gracias por la atención y un saludo.